Este es el botiquín el cual cada persona, cada militar debe llevar consigo a su lado derecho, izquierdo, donde es más práctico para la persona. En él vamos a explicar sobre qué objetos tenemos que son importantes para nosotros y es lo más básico. Entonces, como pueden observar, trae compartimentos todo bien dividido. Aquí tenemos el torniquete, que este es el que salva vidas. Es importante porque con él detenemos las hemorragias. Es la principal herramienta de todo lo que hay aquí. El torniquete es básico. Más adelante les hablaré más sobre él. Bueno, ahora tenemos las tijeras muy importantes porque ella nos permite cortar ropas y observar bien la herida, qué magnitud y qué tan grave es y qué tanto es la hemorragia y cómo podemos proceder. Sobre todo cuando ya estamos en un sitio seguro. No olvidemos que estamos en combate y debemos asegurarnos primero nosotros para poder darle la atención necesaria a la víctima. Tenemos marcador, banditas elásticas. Esta traba de aluminio es muy buena para control de hemorragias. Esta es sencilla, es una bandita elástica normal. Tenemos la cinta para poder asegurar nuestras bandas. Marcador. Marcador se usa mucho con el torniquete, porque aquí debemos colocar la fecha y la hora, lo más importante en cuando lo colocamos. En este otro compartimento tenemos lo que son tipos de vendaje. Dependiendo de lo que nosotros necesitamos para trabajar con nuestro paciente, tenemos estas que son importantes, las básicas. Son bandas homostáticas que tienen un químico, el cual cuando tú haces presión dentro de la herida, ayuda a coagularlas. Cuando ya tenemos controlada la hemorragia, aplicamos un vendaje compresivo y esta es nuestra mano derecha. Este vendaje es muy común y conocido a nivel mundial. Es un vendaje que se llama vendaje israelí. Trae unos ganchitos que nos ayudan a hacer compresión junto con el vendaje homostático y nos permite controlar la hemorragia. Cuando ya tenemos controlada la hemorragia, el torniquete puede ser aflojado, pero hay que tener mucha precaución y estar seguro de que sí esté controlado. Un torniquete después de que se coloca no se quita, importante, hay que saber el manejo. En esta otra sección tenemos esta banda, es una banda térmica, ello nos permite para el manejo de hipotermias. Las hipotermias no solo se dan por frío, también se dan por pérdida de sangre cuando hay demasiadas hemorragias. El paciente lo necesita, podemos utilizarlas por debajo de la ropa, se destapa y se coloca debajo de las ropas o se puede colocar encima o en el piso antes de colocar el paciente para que el frío del piso no le cause más baja de temperatura. Es importante las bandas térmicas. Esta es otra importantísima, no puede faltar en ningún botiquín. Esto le llamamos válvulas de salvación. Cuando recibimos un impacto de bala, tenemos orificio de entrada y de salida, se utiliza una por cada orificio. Ellas traen aquí el huequito, como se observa, se aplica compresión por delante y atrás, orificio de entrada y salida. No sin antes haber hecho una limpieza con las banditas de limpieza, se limpia la herida y se aplican las banditas. Esto es muy importante, cada botiquín debe tenerlo. Tenemos nuestro combo de pastillas, trae 3 pastillas que son analgésicas, analgésico antiinflamatorio y analgésico antipirético y antibiótico para el dolor y desinflamar y para la fiebre. Se toman en una sola toma, son muy buenas. Guantes siempre que vayamos a trabajar o a atender a un compañero, debemos protegernos nosotros por bioseguridad, hay que utilizar los guantes, importante, aunque a veces las situaciones no lo permiten, pero pues en tratar de cuidarnos sobre todo la parte de bioseguridad. Y más vendas elásticas, nos sirven mucho porque cada que nosotros tenemos una herida la aplicamos, vendajes compresivos y vendas. Importante resaltar que siempre se nos da una capacitación a todos los que ingresamos como un entrenamiento o reentrenamiento, donde allí nosotros obtenemos más información de cómo utilizar todo esto que nos permite salvar vidas. Es importante resaltar que acá nosotros necesitamos de su apoyo. Como colombiana, como mujer orgullosa me siento de estar aquí, se necesita un apoyo. Este país me parece que es una gran injusticia lo que está pasando y que si cada uno podemos aportar nuestro granito de arena como médicos, como infantería, como artillería, como operadores de drones, vengamos aquí, este país es muy bello, es hermoso y necesita de nosotros para salir adelante. Los esperamos.